¿Alguna vez te preguntaste qué pasa realmente dentro de alguien que huye? No la versión que el dolor te hace imaginar, donde él simplemente no le importa, donde no significas nada, donde su silencio es prueba de indiferencia, sino la versión real. Lo que de verdad ocurre dentro del corredor cuando desaparece, cuando se va, cuando se aleja exactamente en el momento en que la conexión entre ustedes se volvió más intensa de lo que él puede soportar. Yo soy Luna Celeste y este es el canal Irradia tu Energía. Si estás aquí por primera vez, bienvenido, bienvenida. Este canal existe para ayudarte a entender lo que está pasando dentro de ti y dentro de tu llama gemela, con una claridad que va más allá de lo que la mayoría de las personas logra ver. Y si ya me sigues, me alegra mucho verte aquí de nuevo. En el video de hoy te voy a mostrar lo que ocurre en el interior del corredor cuando huye. No las teorías románticas de quien nunca estudió este proceso de verdad. Lo que realmente se mueve dentro de él, lo que siente, lo que teme, y por qué la huida es, al mismo tiempo, lo más equivocado y lo más inevitable que él logra hacer en este momento del proceso. Al final de este video vas a entender la dinámica del corredor, de una forma que probablemente va a cambiar la manera en que ves su silencio y su alejamiento. Antes de continuar, si todavía no estás suscrito o suscrita a este canal, hazlo ahora. Haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ningún video. Y cuéntame en los comentarios, ¿estás viviendo la huida del corredor ahora mismo? ¿O ya lo viviste y estás tratando de entender lo que pasó? Quiero leer lo que tienes para decir. La meta de hoy son 200 comentarios, y cada uno de ellos importa. Empecemos desde el principio. Hay un entendimiento muy común, muy humano, pero profundamente equivocado sobre el corredor. Es la idea de que huye porque no siente, que el alejamiento es señal de desinterés, que si de verdad te amara, si de verdad fueras importante para él, se quedaría. Ese entendimiento es comprensible. Tiene sentido dentro de la lógica del amor convencional, pero la dinámica de las llamas gemelas no opera bajo la lógica del amor convencional. Y aquí está la primera paradoja que necesitas absorber. El corredor no huye a pesar de sentir, huye a causa de lo que siente. Es exactamente la intensidad de la conexión, exactamente la profundidad de lo que se mueve dentro de él cuando está cerca de ti, lo que dispara la huida. Piensa en esto por un momento. El ser humano, en general, fue condicionado a evitar lo que es demasiado grande para procesar. No es cobardía. Es un mecanismo de supervivencia que empezó a formarse mucho antes de cualquier relación amorosa. Desde la infancia, la mayoría de las personas aprende que sentir demasiado es peligroso, que depender demasiado duele, que cuando te abres completamente, cuando te entregas sin reservas, es exactamente cuando la pérdida duele más. Entonces el sistema emocional del corredor no está reaccionando a ti, está reaccionando al tamaño de lo que siente por ti. Y ese tamaño es aterrador. Cuando el corredor entra en contacto con su llama gemela, algo ocurre que no logra nombrar. Una apertura involuntaria, una especie de disolución de los límites que pasó toda su vida construyendo con mucho cuidado. Contigo, y solo contigo, las defensas que le funcionaron en todas las otras relaciones simplemente no funcionan. No puede ser más pequeño de lo que es. No puede fingir que no siente. No puede mantener la distancia emocional que siempre fue su forma de protegerse. Y eso, para alguien que no hizo el trabajo interior de integrar esa intensidad, se experimenta como una amenaza al control, una amenaza a la identidad que construyó, y entonces huye. Pero, ¿qué pasa exactamente dentro de él cuando huye? ¿Qué ocurre en el interior del corredor durante el silencio, durante el alejamiento, durante los días y semanas en que parece haber desaparecido completamente de tu vida? Lo primero que ocurre, y que casi nadie menciona, es el alivio inmediato seguido de una angustia que no se va. Cuando el corredor se aleja, hay un momento inicial de alivio. La presión baja, la intensidad retrocede. Vuelve a un territorio familiar, donde las emociones están en un volumen que puede manejar. Pero ese alivio dura poco.
porque lo que dejó atrás no se va con él. Tú no te vas con él. La conexión no se va con él. Lleva todo eso en el cuerpo, en el pensamiento, en la sensación que persiste, aunque la distancia física sea real. No es metáfora. Es literalmente así, como funciona el sistema nervioso cuando existe un vínculo profundo con otra persona. La ausencia no borra la presencia. Y para el corredor, eso es desorientador de una manera que generalmente no tiene palabras para describir. Se aleja buscando paz y descubre que la inquietud no está en ti, está en él. Lo segundo que ocurre dentro del corredor durante la huida es un conflicto interno que se intensifica con el tiempo, no disminuye. Hay una voz dentro de él, a veces más de una, que argumenta por los dos lados al mismo tiempo. Una parte dice que estuvo bien salir, que era demasiado, que no está listo, que necesita espacio para pensar, que esto no es para él. Otra parte, igualmente presente e igualmente real, sabe que lo que tiene contigo es diferente a todo lo que sintió antes, que salir fue un error, que cada día de alejamiento es una pérdida, que tú estás ahí y él está acá, y esa distancia no tiene sentido. Ese conflicto no es debilidad, es el proceso. Es la tensión entre la parte de él que todavía no creció lo suficiente para recibir el amor que tú representas y la parte de él que ya sabe, en el nivel más profundo, que es imposible alejarse de ti de verdad. ¿Puedes imaginar vivir con ese conflicto en silencio, sin poder hablar de él con nadie, sin tener siquiera un lenguaje para nombrar lo que está pasando? Así está el corredor en la huida. El tercer movimiento interno, y quizás el más importante para que entiendas, es lo que ocurre con su ego durante ese periodo. El ego del corredor, esa estructura de identidad que usa para moverse por el mundo, entra en un colapso lento y progresivo cuando está lejos de su llama gemela. No de manera dramática, no de una forma que sea visible desde afuera, pero internamente, las cosas que usaba para definirse, el trabajo, las relaciones superficiales, los hábitos que le daban una sensación de normalidad, empiezan a parecer vacías de una manera que antes no parecían. Esto ocurre porque la llama gemela funciona como espejo. Y una vez que te miraste en el espejo, una vez que te viste de verdad, es imposible seguir satisfaciéndote con reflejos menores. El corredor lo intenta, busca distracción. A veces se lanza al trabajo, a otras personas, a cualquier cosa que llene el espacio que dejaste. Pero hay una diferencia que siente en el cuerpo entre estar lleno y estar distraído. Y por más que intente confundir las dos cosas, no son lo mismo. Quiero que te detengas un momento y pienses en lo que acabas de escuchar. Porque muchas veces, cuando estás del lado de quien se queda, cuando eres el anclador en esta dinámica, tiendes a imaginar al corredor en paz, feliz, viviendo su vida sin mirar atrás. Y esa imagen, aunque comprensible, rara vez es verdadera. Si algo de lo que se está describiendo aquí te resuena, deja un comentario contándome cómo ha sido esta experiencia para ti. El cuarto aspecto de lo que ocurre internamente en el corredor durante la huida tiene que ver con el miedo, y hay que ser muy específico aquí, porque no es un miedo genérico, no es miedo a ti, no es miedo a la relación en el sentido que la mayoría imagina, es miedo a sí mismo, miedo a lo que se vuelve cuando está contigo, miedo de necesitar a alguien de esa forma, miedo de que si da todo lo que siente, si se entrega completamente, pierda algo fundamental de sí mismo. Ese miedo tiene raíces, tiene historia, no nació contigo, no va a morir sin ti. Es algo que el corredor carga desde hace mucho tiempo, a veces desde la infancia, a veces de vidas anteriores que dejaron marcas en su campo energético. Y parte del trabajo del proceso de las llamas gemelas, exactamente la parte más difícil y más necesaria, es que ese miedo sea confrontado. No por ti, por él. De adentro hacia afuera. ¿Y por qué no puede hacer ese trabajo cuando está cerca de ti? Porque cuando estás presente, la intensidad es demasiado grande. El espejo refleja demasiado.
No se puede mirar con claridad lo que necesita transformarse cuando la fuente del reflejo está frente a ti todo el tiempo. La distancia, por más dolorosa que sea para quien se queda, crea un espacio donde el trabajo interno puede ocurrir, no porque él decida conscientemente hacer ese trabajo, sino porque la ausencia fuerza una confrontación que el exceso de presencia no permitiría. Hay otro aspecto del mundo interno del corredor durante la huida que casi nunca se menciona: la culpa. El corredor, en la gran mayoría de los casos, sabe que está causando dolor. Sabe que quien se quedó está sufriendo. Esa conciencia no está ausente en él, aunque no lo demuestre, aunque la distancia parezca fría o indiferente. La culpa es real y opera de formas paradójicas. A veces profundiza el alejamiento, porque enfrentar a quien lastimaste exige un coraje emocional que todavía no tiene. A veces surge en formas disfrazadas, en mensajes breves, en apariciones inesperadas, en pequeñas señales de que no olvidó. La culpa no es prueba de amor suficiente, pero sí es prueba de que la conexión es real y de que él no es indiferente al impacto que su huida causa. Hay también, dentro del corredor durante este periodo, algo que yo describiría como una nostalgia de un futuro que siente que existe, pero que todavía no cree posible. Puede sentir, en algún nivel que va más allá de la mente racional, que ustedes dos tienen algo que construir juntos, que la historia entre ambos no terminó, que en realidad apenas empezó. Pero sentir la posibilidad de algo no es lo mismo que sentirse capaz de realizarlo. Y él todavía no se ve capaz. No porque no quiera, sino porque las partes de él que necesitarían madurar para que ese futuro se volviera real, todavía están en proceso. Y aquí llegamos al momento más importante de toda esta conversación. El momento donde entender lo que ocurre dentro del corredor necesita transformarse en algo útil para ti, que estás del otro lado de esta dinámica. Entender lo que el corredor siente no es para justificar el dolor que causa, no es para minimizar el impacto de su alejamiento en ti. Es para liberarte de una narrativa que dice que su silencio es evidencia de que no eres suficiente. Porque no lo es. Nunca lo fue. Su silencio habla de lo que todavía no se integró en él, no de lo que tú vales o no vales. Y es exactamente aquí, en este punto de quiebre, donde muchos de nosotros quedamos atascados. Quedamos atascados esperando que el corredor se cure para poder curarnos también. Quedamos atascados poniendo nuestra propia transformación en pausa, esperando un regreso que va a ocurrir solo cuando él esté listo. Y esa espera, por más comprensible que sea, es exactamente lo que prolonga el proceso para los dos. El Reiki llegó a mi vida en un momento en que necesitaba entender cómo trabajar la energía que se quedaba estancada en mí durante los periodos de separación. Y lo que descubrí fue que el trabajo energético profundo, el tipo de trabajo que reorganiza el campo emocional de adentro hacia afuera, fue lo que más me ayudó a salir del lugar de la espera y entrar en un lugar de transformación real. Si sientes que llegaste a ese punto, que cargas un peso energético que las palabras solas no están logrando alcanzar, dejé un link en el primer comentario fijado de este video con más información para que empieces esa práctica. Continuemos, porque todavía hay más que entender sobre el corredor. Cuando el proceso interno del corredor avanza, cuando empieza a integrar lo que fue disparado por la conexión contigo, algo empieza a cambiar en la calidad del campo entre ustedes. Incluso sin contacto físico, incluso sin mensajes, incluso en la distancia más silenciosa. ¿Alguna vez sentiste eso? ¿Un cambio en el peso de su silencio? ¿Una sensación de que algo se movió, sin ninguna confirmación externa? Eso no es ilusión. Es la respuesta de tu campo energético a un cambio real que ocurrió dentro de él. La pregunta no es si el corredor va a volver. La pregunta es qué estás haciendo tú mientras él hace su trabajo. Porque el proceso de las llamas gemelas no es un proceso que ocurre solo en uno de los dos. Es simultáneo, interdependiente. Lo que tú transformas en ti afecta lo que él puede alcanzar dentro de sí mismo. Eso es real, es medible en términos energéticos. Y por eso el trabajo más importante que puedes hacer ahora no es intentar entender al corredor más profundamente.
es entrar en ti misma o ti mismo con esa misma profundidad. ¿Qué hay dentro de ti que todavía está esperando que Él resuelva algo para poder existir? ¿Qué pospusiste? ¿Qué no te permitiste mientras esperabas su regreso? Esos son los puntos vivos de tu propio proceso. No las dudas sobre lo que Él está sintiendo. Lo que tú todavía no te permitiste sentir en ti. Cuéntame en los comentarios. ¿Esto te está resonando? ¿Está tocando algo real? Porque es exactamente para estas conversaciones que existe este canal. Dale like al video si estás acompañando. Eso me ayuda mucho a seguir entregando este contenido a más personas que lo necesitan. El corredor, cuando empieza a moverse de verdad hacia la integración, generalmente no avisa. No manda un mensaje diciendo que está listo. No aparece con una explicación clara de lo que pasó dentro de él. El regreso generalmente es tímido, a veces confuso, a veces casi imperceptible. Un contacto pequeño. Una reaparición que parece coincidencia pero no lo es. Un mensaje breve, después de un silencio largo. Y si no entiendes la dinámica, si estás esperando un regreso grandioso, una declaración, una certeza completa, puedes interpretar esos primeros movimientos como insuficientes o no significativos, y perder exactamente lo que estabas esperando. Por eso entender importa. No para que manejes al corredor, no para saber qué hacer para que vuelva más rápido, sino para que cuando el movimiento empiece, estés en un lugar dentro de ti misma o de ti mismo que sea capaz de recibir ese movimiento sin el peso de todo el dolor acumulado, transformado en exigencia o en prueba. El trabajo de quien se queda no es menor que el trabajo de quien huye. Es diferente. El anclador carga la intensidad de la espera, de la incertidumbre, del dolor de la separación, sin poder controlarlo. Y al mismo tiempo necesita encontrar, dentro de ese proceso, la razón para crecer, que no depende del regreso del corredor para ser válida. Ese es el movimiento que lo cambia todo. No la esperanza por el regreso. La transformación real que ocurre independientemente del regreso. Y cuando los dos están en movimiento real, el campo entre ustedes cambia. La separación empieza a perder la calidad de castigo y empieza a ganar la calidad de preparación. El silencio cambia de tono. Y las sincronías que anuncian el próximo capítulo empiezan a aparecer con más frecuencia, más claridad, más urgencia. ¿Estás en ese lugar ahora? ¿Sientes que la separación está cambiando de calidad dentro de ti? Cuéntame, porque quiero entender dónde estás en este proceso. Vamos a recapitular lo que recorrimos hoy, no como lista, sino como hilo que atraviesa todo esto. El corredor huye porque siente demasiado, no porque siente de menos. Dentro de él, durante la huida, hay alivio y angustia al mismo tiempo, un conflicto interno que se profundiza con el tiempo, un colapso lento del ego que pierde sentido sin el espejo de su llama gemela, un miedo profundo a sí mismo y a la entrega que tú representas, culpa por el impacto que causa, y una nostalgia vívida de un futuro que siente pero todavía no cree poder alcanzar. Nada de eso justifica el dolor que causa, pero todo eso te libera de la narrativa de que no eres suficiente. Y el trabajo más importante que existe ahora es el tuyo, dentro de ti, independientemente de lo que él haga. Si quieres seguir profundizando en este entendimiento, suscríbete al canal si todavía no lo hiciste. Y si quieres un nivel de apoyo todavía más cercano, acceso a contenidos exclusivos y a una comunidad que está en este proceso contigo, conoce la membresía del canal. Hay un link disponible para que entres. Y el link del Reiki que mencioné sigue en el primer comentario fijado, por si quieres explorar el trabajo energético que complementa todo esto. La meta de hoy son 200 comentarios. Cada comentario que dejas aquí le dice al canal que este contenido importa y me ayuda a seguir creando videos como este para ti. Si llegaste hasta aquí, comenta un emoji de luna. Hasta el próximo video.